Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video para Contrario Sensu. Hoy vamos a tener un programa especial. Hace mucho no tocábamos por ahí temas de tipo internacional. Tal vez porque a veces la agenda cotidiana del día a día nos va consumiendo y siempre pasa alguna locura nueva que nos obliga a tratarlo, pero hoy vamos a tener un programa charlando un poco sobre la situación que se está viviendo actualmente en Bolivia. Vamos a tocar un poco también sobre la violencia que hay en las calles también en Perú. Están entrelazadas y ahora lo vamos a explicar con el invitado de hoy. Primero lo vamos a presentar. Está con nosotros Hugo Valderrama, es economista, analista político. ¿Cómo estás, Hugo? Un gusto tenerte acá con nosotros y poder compartir Y estos temas contigo. aclara que es boliviano cochabambino. Ah, bueno, agregamos entonces en la bio y bueno, lo saludamos a Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches. Gracias, un placer conversar con ustedes. Bueno, Siempre es lindo para mí conversar con Argentina, pues un país al que quiero mucho. no, y para nosotros también, porque muchas veces, como decía al principio, no nos hacemos el tiempo, no le prestamos la atención que deberíamos a cuestiones que pasan muy cerca de Argentina y que por ahí en los diarios de acá, sobre todo, nosotros no estamos tan al tanto. Y bueno, también nos acompaña, por supuesto, mi amigo personal y compañero de programa, Jero Giordano. ¿Cómo estás, Jero? ¿Cómo estás, Ger? Un gusto. Bien, hecho los saludos y las formalidades, como decía, la idea es charlar un poco con Hugo sobre la situación que están viviendo actualmente en Bolivia. Recordemos, la última vez que por ahí llamó la atención, hizo un poco de ruido en los diarios nuestros de Argentina, fue el tiempo que Evo Morales estuvo aquí en Argentina. No fue mucho tiempo, es cierto, fue en esa época en la que él intentó hacer una nueva reelección. Bueno, el resultado no fue como él esperaba, intentó hacer fraude, fue intervenido el gobierno y demás. Evo Morales estuvo un tiempo en Argentina y seguimos con alguna tensión, obviamente, los sucesos y nos decepcionamos muchísimo al ver que el partido de Morales, el MAS, creo que en todo caso me corregirá Hugo, ganó nuevamente las elecciones con algo que yo empiezo a ver mucho, ¿no? Hay como una segunda ola de chavismo, yo creo que va a ser mucho más corta y fracasada que la anterior, pero todas empiezan más o menos igual con este aire de esta etapa va a ser más moderada, en realidad ahora el candidato es otro que tiene otro perfil y las cosas no van a ser como antes, se van a sociabilizar mucho más. Bueno, cuestión que eso no ha pasado ni por cerca, no pasó en Argentina con Alberto Fernández, que no fue ni por cerca un moderado, no está pasando en Bolivia, por lo que hemos charlado fuera de aire con Hugo, y bueno, se está extendiendo ahora en Perú, se está extendiendo, bueno, en Chile tampoco están las cosas muy calmas, pero para no dar más vueltas, Hugo, contanos un poco qué está pasando en Bolivia. Hay, entiendo, una fuerte represión, mucha violencia política, por afuera de las normas, obviamente, pero no, nos gustaría que nos cuentes un poco vos, que lo estás viviendo más de cerca. Gracias, gracias. Mira, a ver, lo que pasa es lo siguiente. Eh, Tendría que explicarte, si me das 2 minutos, me regalas un par de minutos, te explico qué es Santa Cruz para la agrupación de Evo Morales. Te podría hablar de que hay una Bolivia que muy acostumbrada a este paternalismo estatal, ¿no? Muy típico de los latinoamericanos, el creer que el Estado tiene que solucionaros la existencia. Y hay una Bolivia que se ha concentrado en Santa Cruz más bien con una visión distinta. No te niego que no exista gente que viva del Estado ni mercantilistas, pero en general la mayor parte de la población de este departamento, que además a la fecha aglutina aproximadamente al 40% de la población boliviana. Esto quiere decir que ya casi la mitad de los bolivianos o han migrado a Santa Cruz o han nacido en Santa Cruz. Este departamento se ha caracterizado por tener un modelo basado en el emprendimiento privado, y se ha convertido en una ciudad muy próspera en las últimas 3 décadas. Tan próspera, por ejemplo, que los argentinos del norte de la Argentina, de Salta, Jujuy y todas estas provincias, van a hacer empresas a Santa Cruz. Los brasileros de las provincias, digamos, fronterizas con Bolivia también van a hacer empresas a Santa Cruz. Se está volviendo una especie de crisol de lo que es ser boliviano y al mismo tiempo una especie de gran unión de los pueblos latinoamericanos. Santa Cruz, uno se encuentra en Santa Cruz de la Sierra con cubanos, venezolanos, argentinos, chilenos, brasileros, etcétera. Ok, digamos que esta visión de un modelo más de emprendimiento privado y demás tiene una batalla histórica, por lo menos de hace 2 décadas, con la visión de Morales de un Estado centralista. ¿No? Y repito, en Santa Cruz también hay gente que defiende un Estado centralista, un Estado monopólico enorme, eso es innegable, pero no es la mayoría de la población. Esta visión
ha hecho de que Morales sienta una obsesión con Santa Cruz, porque siempre ha sido un bastión donde no ha podido ganar nunca. No ha ganado una elección en Santa Cruz, siempre la han resistido, siempre han sido un freno como población, como ciudadanía organizada a sus avances totalitarios. Ojo, lo que se está haciendo con Santa Cruz ya se había intentado hacerlo en el 2008, que es esencialmente tumbar a la dirigencia cruceña, perdón, el 2009. Abril del año 2009, Evo Morales de viaje en Caracas, junto con Raúl Castro y Hugo Chávez, en una entrevista de prensa en un aeropuerto, estaban ahí parados los tres, dice que, o le cuenta, digamos, a sus socios delincuenciales, al dictador cubano y al dictador venezolano, que había desmantelado una terrible cédula terrorista en Bolivia. Bueno, cuando uno mira qué es lo que pasa, resulta de que no era tal célula terrorista, era, hay un montón de asesinatos extrajudiciales de un grupo de europeos, entre ellos un irlandés, al que la madre le inicia un proceso al Estado boliviano y se determinó que ahí, y fue la propia CIDH que determinó que el Estado boliviano había violado cualquier convención para el tratamiento de este tipo de cosas y había cometido delitos de lesa humanidad, asesinando cruelmente a gente bajo simple sospecha. Es decir, nunca hubo un juicio, nunca hubo una aprehensión, nunca se encontró que estas personas estuvieran en afán de confrontar a la policía. De hecho, les disparan algunos en calzoncillos, estaban durmiendo cuando les disparan porque el operativo se hace en la madrugada. O sea, todo un armado delincuencial para deshacerse de esto. ¿Qué es lo que pasa? Se usa este pretexto para encarcelar en ese entonces una dirigencia cruceña, entre ellos Zvonko Makovic, actual presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz. En ese entonces Makovic tendría unos 28, 29 años, somos más o menos de la misma edad. Pasó 8 años de su vida preso Makovic, 8 o 9 años de su vida, y bueno, por un crimen que nunca existió, por una cédula terrorista que jamás existió, fue simple y llanamente un montaje para intentar, digamos, someter a la dictadura, perdón, a la dirigencia cívica cruceña. Entonces, han tenido este tipo de accionar varias veces contra Santa Cruz, y el último ha sido obviamente la aprehensión de Luis Fernando Camacho. Luis Fernando, el año 2019, cuando Evo Morales comete su fraude descarado, se puso al frente la protesta ciudadana. Desde Santa Cruz, toda la protesta ciudadana contra el fraude de Evo Morales, después de los 21 días que mi país entero estuvo en las calles. Y ojo, un país enfrentado no solamente primero con la policía y el ejército, sino con grupos de choques delincuenciales organizados por Evo Morales. A mi ciudad, a Cochabamba, le cayeron encima cocaleros armados de molotovs, explosivos, armas de fuego, y nosotros tuvimos que organizar la defensa de nuestra propia ciudad porque la policía estaba del lado de ellos inicialmente. Después, bueno, ya se sabe la historia, la policía decide recuperar su institucionalidad, se pone del lado de la gente, Evo Morales se cae porque yo tenía más posibilidades de seguir, digamos, con su estructura de matón, y renuncia al cargo. Bueno, a eso él le llamó golpe de Estado, y lo más cómico es que le llama golpe de Estado al hecho de que las Fuerzas Armadas y la policía se hayan negado a utilizar armamento de fuego. Hay un libro que está escrito en Argentina, supuestamente escrito por Evo Morales, pero dudo mucho que lo haya escrito él, debe haber algún escritor en la sombra que lo dice. Y en el propio libro él habla de que los comandantes de la policía y el ejército boliviano se negaron a usar balas de fuego contra la ciudadanía. Fíjate qué raro golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado donde el ejército no le quiere disparar a la población. Bastante sui generis este golpe de Estado al que Evo Morales, digamos, falsificando la narrativa, intenta imponer hoy en mi país. Se detiene a Luis Fernando Camacho bajo este pretexto de que él lideró un golpe de Estado, se lo lleva, se le viola primero varios principios del debido proceso. Uno, que nunca se lo notifica, directamente se lo aprende por el caso, y dos, que se lo lleva de su ciudad se lo lleva a la ciudad de La Paz, se lo detiene en La Paz. Por un tema digamos, de principio de jurisprudencia, hay algo que se llama el juez natural. Entonces, te tienen que juzgar en la misma ciudad donde vives, no te pueden juzgar en otro lado. Entonces, a él se lo lleva, se hace un operativo policial, donde además los policías no se identifican. Otra cosa que se viola, porque según el Código Penal boliviano, y me imagino que es el mismo procedimiento en Argentina, si soy un policía que va a detenerte, Germán, tengo que identificarme plenamente, ¿no? Decirle, mire, señor Germán, yo tengo una orden de aprehensión contra usted, soy el policía tanto y necesito que usted me acompañe. Si tú te resistes, bueno, haré uso de la fuerza proporcional a tu
resistencia. Bueno, en este caso no pasó eso. Emboscaron la camioneta de Luis Fernando, se bajaron encapuchados. Tanto fue así el susto que la ciudadanía que vio el secuestro pensó que se trataba de un ataque de narcotraficantes, no de la policía boliviana, porque si tú ves los videos que están circulando en redes, se ve gente encapuchada, chalecos antibalas, no hay una sola identificación de la policía en la primera instancia y luego aparece después la identificación. Se golpea a la seguridad personal de Luis Fernando Camacho, a uno de sus choferes se le rompe las costillas. Imagínate el procedimiento, ¿no? Se deja enmanillada a una señora que solo era la secretaria, es decir, el momento en el que se hace el secuestro, porque no fue una detención, la señora entró en estado de pánico, la secretaria de personal, y la enmanillan al auto y la dejan enmanillada en el auto y se llevan a Luis Fernando. Fíjate el procedimiento violento con el que actuaron. La ciudadanía cruceña, obviamente, en este afán empezó una protesta masiva y ahí es donde, digamos, el sistema boliviano ha lanzado toda su fuerza de represión a Santa Cruz. Ya lleva un muerto y varios heridos. De hecho, al muerto, a la persona que muere, que fallece hace un par de días atrás, le habían destrozado parte del cráneo con balines. Y ojo, ahí no se midió a nadie, le dispararon a mujeres embarazadas, a niños, a autoridades, a periodistas. Los videos que surgen, los videos que andan por las redes, hay que buscarlos, ¿no? Porque están bastante tapados, son impresionantes realmente. El ruido de fogueo que hace, que parece una batalla campal realmente, más los comentarios que hacen los policías, o sea, con saña, hablando despectivamente de a estos cambas. Cambas es el apodo que, digamos, como, bueno, el porteño no porque sería gentilicio, pero una forma de denominar a los cruceños, o sea, con absoluta saña, hablando los propios policías. A estos cambas les vamos a dar. Y A bueno, ya mí, los argentinos tienen experiencia con las palabrotas, o sea que se lo imaginarán tus compatriotas. sí, pero a mí, yo lo que quiero hacer un alto acá para una pequeña reflexión es, a mí lo que me asombra es, y lo hablamos un poco fuera de aire, ¿no? La permanente intención de hacer de cuenta como que no pasa nada, de que está todo en términos normales, cuando, bueno, no solamente lo que describe Hugo, sino también obviamente todo lo que viene pasando. No es normal ni por cerca, no solamente de tener gente sin seguir un procedimiento, la violencia política como tal, represiones injustificadas o por motivos únicamente políticos. Cuando empezó a denunciarse o a contarse las locuras que pasaban en Venezuela, fue ya cuando se llegó a un nivel de desquicio en el que ya era tan masivo y tan alevoso que ya era inocultable en realidad. Pero yo noto que obviamente en Bolivia todavía no ha llegado a ese nivel, porque hace muy poco tiempo que se han hecho con el poder nuevamente, pero me molesta muchísimo esta hipocresía de, porque vos podés decir, mirá, está pasando algo grave en Bolivia, esto y esto, estas pueden ser las soluciones, o pasa por esto, pero yo noto que se saca estos hechos del análisis directamente. ¿Qué pasa en Bolivia? Nada, todo bien. Y eso es lo que a mí por ahí me irrita un poco, ¿no? De todas estas cosas que, obviamente, Hugo tendría que estar 4 horas para contarnos todos y cada uno de los hechos de violencia. Tratamos, obviamente, de contar los más llamativos, pero hay un montón de otros hechos menores, y tal vez algunos que Hugo ahí, por ahí hasta no vio, que están ocurriendo todos los días, capaz en este momento, y yo noto una complicidad en el silencio absoluta, muchas veces por ignorancia, ojo, ¿no? Pero yo estoy seguro de que si pasara, o como de hecho, bueno, lo decíamos también fuera del aire, por eso decidimos comenzar a grabar para no quemarnos todo el material. Eh, en Chile, cuando hubo violencia política y se mandó a los carabineros, estaba el ojo internacional ahí viendo si no había un manifestante herido y lo que sea, cuando eran prácticamente terroristas incendiando la ciudad. Y yo ahora noto que no se le da importancia, vamos a decirlo así. Es como, bueno, sí, en Bolivia la gente votó esto y es como si estuviera todo normal. Y Evo Morales tiene un mandato constitucional y terminará cuando diga la constitución y si quiere se reelegirá. Y a mí me molesta un poco eso. Así que bueno, Hugo, continúa si Claro, pero querés. y el tema es ese, el tema es los medios cómo actúan según a quién está en tele de juicio. Porque cuando Fujimori disolvió el Congreso, que tuvo apoyo total de la población en Perú, fue un escándalo a nivel internacional, mientras que acá, cuando la disolución no venía desde un espectro que era desde la izquierda, estaba todo perfecto. Acá en Bolivia pasa lo mismo, digamos.
Se me tilda este video. Eh, Acá, sí, quedó como. Acá, acá nos enterábamos de algunas cosas que pasaban cuando se cuestionaba el sistema democrático en sí, pero no me quiero ni imaginar si eso hubiera sido realizado por algún líder de la derecha. De Brasil nos enteramos todo por un día de manifestaciones. En Chile, como decías vos, son 24 horas. En Perú se cuentan por decenas los muertos y prácticamente no se habla. Hay que buscar muchísimo en los informativos para llegar a algo de información sobre esto y cómo están unidas estas cuestiones, tanto del Perú como con Bolivia, que recién hablamos fuera del aire, eh, la unión que hay con el narco, eh, que tienen un peso muy importante en estos dos gobiernos, en estos dos países, sobre todo en Bolivia, que estamos hablando de una de las producciones cocaleras más grandes del mundo. Eh, Hoy creo que fue, hoy mismo lo denunció la actual presidenta peruana, denunció que esas hordas de vándalos delincuenciales, como decía Hugo, que se movilizan como grupo de choque y que en Perú ahora están viniendo desde el sur, se los relaciona directamente con fuerzas de Evo Morales. Eh, y tengamos en cuenta otra cosa, no solamente está el narco, sino que también es muy interesante que en estos países eh, cómo se está manejando la inestabilidad sociopolítica, cómo se está manejando en los medios, y tenemos que tener en cuenta, y faltamos nosotros ahí para cerrar el círculo, que el norte de Chile, el sur de Perú, la parte occidental boliviana y el norte argentino son el Triángulo del Litio, el llamado Triángulo del Litio, que va a representar lo que fue en el siglo XIX, la revolución industrial, la primera revolución, el carbón, la segunda fueron los combustibles líquidos, el litio es supuestamente el combustible que se viene. Entonces hay muchos intereses ahí que están pesando. Mira, has dado el clavo, Jerónimo y Bruno han dado el clavo. Vamos, voy a ir por partes, ¿no? A ver, lo que pasa es que, ¿por qué no se está hablando particularmente en Argentina del caso boliviano? Y aquí te voy a dar una respuesta que tiene que ver con algo que ha hecho nuestro amigo Nicolás Márquez hace unos años. Ha hecho una brillante investigación de quién construye a Evo Morales. Evo Morales es el producto, es un producto de marketing, si tú quieres. Vamos a ponerlo así, ¿no? Resulta de que mi familia, mi suegro, conoció a Evo Morales bastante joven, bastante iniciado en la actividad sindical, cuando era un muchacho de 28 o 27 años. ¿Qué te digo por ahí? Su discurso en ese entonces se reducía a un discurso de, bueno, saben que déjenos sembrar coca porque es nuestra forma de vida. Por favor, no erradiquen la coca, déjenos sembrar coca, porque de ahí vivimos. Y esto tenía que ver por un programa que había iniciado Bolivia a principios de los 90, finales de los 80, de erradicación de la coca excedentaria que iba para la cocaína. Lo que pasa es que en mi país se había establecido un narcoestado a finales de los 70 y uno de los compromisos después de la recuperación de la democracia del 82 era justamente erradicar todo lo que tenga que ver con narcoestado. Entonces se empezó una erradicación, digamos, de las coca excedentaria. Hay una ley en Bolivia que te dice tanta cantidad de coca es legal y el resto es coca excedentaria que debe ser erradicada. Bueno, Evo Morales siempre mantuvo un discurso de no erradiquen la coca, déjenos ganar plata porque no tenemos otra fuente de ingreso. Pero hay digamos, entre ese final de los 80, principios de los 90, hay un proceso de Evo Morales que empieza a usar ya un discurso más bien antiimperialista, de la izquierda, ¿no? Él empieza a decir que la lucha contra el narcotráfico era una agresión del imperio norteamericano contra los pueblos indígenas. Y hay una especie de Evo Morales entre el 90 al 95 aproximadamente, que pasa de ser un dirigente de un sindicato de productores de coca a que los medios de comunicación de mi país lo empiezan a tratar como el líder social, el líder de los indígenas, el líder de los humildes. Esos eran los términos que se empezó a usar
con él. Y aquí hay un detalle, ¿quién construye ese relato? Bueno, en Bolivia él tenía un operador mediático que dirigía un periódico que se llamaba El Juguete Rabioso desde la ciudad de La Paz, pero también hay un montón de operadores argentinos, periodistas y comunicadores argentinos que hasta el día de hoy están ligados a los gobiernos de los CAS. Me refiero a Pablo Stefanoni, por ejemplo, Bruno Fornillo, Martín Sitbach, que son gente que ha ido construyendo el mito de un Evo Morales, el líder de los indígenas, líder de los humildes. Entonces, hay esta unión de la izquierda boliviana con todo el aparato mediático de la izquierda argentina, que obviamente va a hacer que todos los crímenes que cometa el partido delincuencial de Evo Morales en Bolivia van a ser minimizados, van a ser silenciados o directamente van a ser obviados de la opinión pública argentina. A mí me ha pasado muchas veces en el último tiempo, cuando converso con compatriotas tuyos, por ejemplo, que no entienden, y te digo, estoy hablando de periodistas formados, que no entienden, por ejemplo, que puede haber bolivianos que no estamos a favor de Evo Morales. Y entonces te digan, ay, lo que pasa es que tú eres un racista, odiador de los indígenas. O sea, todo este cuento, y te estoy hablando de periodistas medianamente formados, que te enteras de que, o sea, te das cuenta en ese caso que son esencialmente repetidores de unas consignas que se las han aprendido en algún lado. Se niegan a ver, por ejemplo, que Evo Morales lleva, antes de ser presidente, mató a mucha gente. Y aquí te doy un paréntesis. El 22 de enero en mi país se puso un feriado desde el año 2009, supuestamente porque Bolivia fue refundada por Evo Morales y se creó el Estado plurinacional. Pero cuando uno estudia bien esa fecha, es una vergüenza al sentido común, porque el 22 de enero del año 2002, a Evo Morales lo expulsan del Parlamento, y la razón de la que se lo expulsa el 2002 tiene que ver porque desde el 7 de enero aproximadamente del año 2002, él inició una serie de actos violentos y terroristas en mi ciudad y que le causaron la muerte a un oficial del ejército y a un policía. Este oficial del ejército y este policía que estaban siendo evacuados después de haber sido heridos por las turbas de Evo Morales, por estos grupos de choque que él estaba acostumbrado a introducir a las ciudades, son interceptados en la ambulancia y son matados a plan de golpes de piedras, palos y machetes. Son torturados y luego asesinados de la manera más cruel posible. Entonces, digamos que esta fecha para el boliviano con cierto sentido histórico, con cierto conocimiento del pasado, es una vergüenza, porque lo que ha pasado es que la delincuencia alrededor de Evo Morales nos ha impuesto una fecha burlándose de nosotros. Nos están diciendo, a pesar de haber matado policías, a pesar de haber destruido propiedad pública, propiedad privada, destrozado caminos, de haber sido el causante del quiebre de cientos de empresas en Bolivia, de haber ocasionado que miles de bolivianos se vayan del país, de tener en este momento casi 300 presos políticos, igualito tenemos un feriado donde decimos que somos los refundadores de la patria. Es una burla al sentido común. Pero todo este asunto queda obviamente silenciado por lo que les decía hace un rato, ¿no? Esa conexión que hay entre Evo Morales y todo el aparato mediático de la izquierda argentina. Y hay que recordar, y esto es muy importante verlo, el país de ustedes ha marcado siempre una tendencia informativa y comunicacional, por lo menos a los países que somos vecinos a los de ustedes. La música que se escucha en Bolivia, por ejemplo, en gran parte es música argentina. Te diré que mi generación, que yo he sido adolescente en los 90, ha crecido con los Pericos, los Fabulosos Cadillac, los Auténticos Decadentes, Vilma Palma y Vampiros. Entonces, toda esta música siempre ha llegado a nosotros. O sea, hay una influencia muy fuerte de la comunicación argentina hacia Bolivia, y obviamente esto ha sido aprovechado por la izquierda para introducir en mi país un Evo Morales que no pasa de ser un matón de barrio, pero convertirlo en un líder social, o artificialmente presentarlo como un líder social, querido Bruno y Jerónimo, ¿no? Tenía el micrófono silenciado. Bueno, nos quedan pocos minutos, Hugo. A mí me gustaría también, Jero me comentaba que también el tema de Bolivia está muy relacionado con la violencia política que se está viviendo en Perú. No sé si ustedes allá están al tanto de hasta dónde Evo Morales está comprometido con estas revueltas callejeras que están ocurriendo en este momento en el país vecino. Mira, gracias. Esa es una muy buena pregunta. Vamos por dos partes. Uno, cuando Evo Morales y Felipe Quispe tumban la democracia en Bolivia el año 2003, reciben apoyo del sur del Perú, de los comandos que quedaban activos de Sendero Luminoso.
es decir, no estaban con el nombre de Sendero Luminoso, pero estaban activos. Y dada la similitud cultural y étnica y fisiológica que hay entre el sur del Perú y el occidente de Bolivia, esta gente pasaba desapercibida en medio de nosotros. Esto que te digo de este proceso de operación de Sendero Luminoso en el golpe de Estado del 2003 es relatado por el fallecido Felipe Quispe, que fue uno de los socios de Evo Morales para tumbar al último gobierno democrático que tuvo mi país. Ahora, ese es un antecedente de cómo opera esta red delincuencial de ambos lados de la frontera perú-boliviana. Una vez en el gobierno de Evo Morales, con apoyo de Cuba, él se montó varios hospitales alrededor de la frontera, donde sirvieron básicamente de base de operaciones para expandir la revolución boliviana hacia el Perú. Y de hecho, los cubanos son los que toman a Pedro Castillo del sur del Perú y lo convierten en un clon de Evo Morales. Porque si tú te fijas, Evo Morales y Pedro Castillo son como cortados por la misma tijera, ¿no? Han buscado el mismo tipo, gente que no sabe leer ni escribir, a la que ponen para poder manipular en el cargo. ¿Y qué es lo que pasa? También Evo Morales tiene otra intención y tiene que ver con la coca. Evo Morales siempre ha tenido una visión de expandir la frontera cocalera lo más que sea posible. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, que estamos al 24 de enero del año 2022, el discurso de Evo Morales sigue siendo un discurso que gira alrededor de la expansión de la frontera cocalera de Bolivia. De hecho, la constitución de Evo Morales del año 2009 habla de la expansión de la frontera cocalera. Evo Morales en su gobierno lo que ha hecho es expandir los cocales. Pero ya no se ha conformado solamente, o ya no está contento con tener la frontera cocalera en Bolivia, lo que intenta él es expandir su frontera cocalera hacia Perú, y ahí es donde se habla de RUNASUR, que no es nada más que una especie de federación de cocaleros binacional que opera en Perú y Bolivia, porque aquí hay otro detalle, la gran cantidad de demanda que tiene la cocaína requiere al mismo tiempo una enorme cantidad de tierras cultivadas con coca. En este momento Santa Cruz, por ejemplo, aparte del ataque policial, está sufriendo ataques de grupos delincuenciales a propiedad privada. Esta gente entra armada, saca a los dueños de las casas, de las haciendas, quema la propiedad y luego se queda ahí durante mucho tiempo intentando sembrar coca. Y se está intentando hacer lo mismo. Entonces Evo Morales tiene operadores, ya ha formado su propio partido en el Perú. Fíjate, esta gente que habla de la no intervención, de la no injerencia, va y abre un partido político en otro país. Evo Morales tiene operadores de su movimiento político en Perú, una señora de apellido Condori, y lo que ha hecho con ellos es básicamente formar una red de narcoestados binacional, ¿no? Y lo que él quiere ahora es tener su dominio sobre la zona del Cusco, sobre todo el sur del Perú. Ya ha habido declaraciones, por ejemplo, del alcalde de Cusco que ha pedido, o de Puno, perdón, que ha pedido que declararse independiente, que ha pedido que el ejército boliviano siente presencia en esa zona del Perú porque necesita, o sea, anexarse al Perú, etcétera. Entonces, hay esta red delincuencial intentando quebrar la institucionalidad del Perú, exigir un cambio constitucional como el que se ha dado en mi país, bajo la figura del Estado plurinacional, etcétera. Y bueno, básicamente seguir operando esta red de narcotráfico, que además está ligado a los chinos, porque se está explotando oro en esa zona del Perú, oro de manera ilegal que ingresa a Bolivia y es vendido en Bolivia a los chinos, y eso ya ha sido denunciado por los propios peruanos. Entonces, Evo Morales, que yo siempre lo vengo diciendo, no es un político ni un hombre de Estado. Evo Morales es un delincuente. Y todo el foro de Sao Paulo que está alrededor de él es una red delincuencial. Y creo que hay que empezar a tratarlos así, porque mientras los miremos como rivales políticos, se nos van a hacer la burla. Hay que mirarlos como enemigos de las libertades, de la vida y la propiedad de todos los latinoamericanos, porque esta gente no respeta absolutamente nada, Germán. Coincido 100%, creo que parte del problema es que en el sistema democrático el respeto que se te tiene no es tanto por lo bueno o malo de tus ideas, sino por cuánta gente te sigue. Es algo que en su momento se había superado. De hecho, bueno, se había aprendido cierta lección donde la gente es capaz de votar cualquier cosa, incluso el nazismo, pero noto un retroceso, al menos en las ideas de izquierda, donde, bueno, este tipo es un demencial, pero mira la gente que lo vota, entonces tenemos que sentarlo a la mesa. Cuando en realidad una banda delictiva, por más numerosa que sea, sigue siendo justamente una banda de delincuentes, ni más ni menos que eso. Flix, perdón, porque se está acabando el tiempo, quería decir una sola cosa. Reitero, no dejemos, que lo acaba de remarcar Hugo, no dejemos de prestar atención a China en esta cuestión.
con lo que está ocurriendo tanto en lo que está ocurriendo en Rusia, que ha generado falta tanto de hidrocarburos como de granos. Después la cuestión del litio. China está muy metida. China ya utiliza, hace décadas que utiliza la inestabilidad política y la fomenta. China ha apoyado en guerras civiles a los dos bandos. Por ejemplo, en el caso de Angola, apoyaba a los dos bandos que estaban en el MPLA y la UNITA, apoyaba a los dos bandos, a uno nacionalista étnico y al otro de izquierda. Eh, China tiene esos intereses, ahora Europa también está también desesperada, por eso Estados Unidos está mirando a África, China hace mucho que viene mirando a África, entonces no perdamos sobre todo la cuestión de China en todo este escenario. Y solamente para cerrar, no, hace un par de días el presidente de mi país estuvo presumiendo de un acuerdo para la explotación de litio desde Bolivia. Y como tú decías, Jerónimo, estamos al medio de toda la cadena de litio que incluye parte de Chile, Perú y Argentina. Entonces, no hay que, no hay que, no hay que olvidar, no hay que descuidar que los chinos están fomentando esta red delincuencial. Les están dando dinero. China es uno de los mayores acreedores ya en este momento de la deuda externa de mi país. No es el mayor acreedor todavía, pero cada vez nos presta más plata y entonces estamos cada vez más sometidos a lo que digan estos tipos. No estamos lejos de que pase algo parecido a lo que sucedió con ustedes en la Patagonia, que les metieron una base china ahí en Neuquén, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atentos porque esta gente no tiene visión de país, no tiene visión de patria. Esta gente lo que tiene es visión de poder y no les importa fragmentar nuestros países, asesinar ni cometer todo tipo de crímenes. Clarísimo, y bueno, por supuesto, totalmente de acuerdo con esta última parte. Y está disponible en el canal el análisis que hicimos sobre China con Cirino, ¿era verdad, Jerónimo? Exactamente. Explicábamos de manera un poco más general cómo China utiliza como un tablero de TEG el mundo en su totalidad y aprovecha mucho las falencias institucionales de América Latina. Lo despedimos a Hugo, muchas gracias en serio Hugo Valderrama por estar con nosotros. Bueno, nunca alcanza el tiempo porque es tanto lo que uno quiere preguntar, pero creo que estamos mucho más interiorizados sobre el tema Bolivia, que era un poco lo que buscábamos en este video. Y por supuesto te tenemos en cuenta para más adelante con nuevos sucesos que seguramente los va a ver en Bolivia. Un placer, pues, y un saludo hasta Argentina y un país al que quiero mucho y es como una segunda patria para mí. Un abrazo a los dos. Bueno, saludamos a todos los que se suman al canal, los invitamos obviamente a dar me gusta al video y compartirlo, y te despido vos también.